Bolivia acaba de convertirse en importador neto de combustibles después de 30 años de haber sido neto exportador, sobre todo de gas natural a Argentina y Brasil. Las exportaciones de gas hacia esos países entre enero y Brasil, según el Instituto de Estadísticas, produjeron ingresos por 910 millones de dólares, mientras la importación de gasolina y diésel costaron 985, es decir, ha importado más de lo que ha exportado. Y por esto está en una situación de riesgo de crisis económica en Bolivia. Vamos a hablar con el licenciado en Economía, magíster en Gestión y Políticas Públicas, analista económico, Waldo López Aparicio. ¿Dónde estás, Waldo? Buen día, ¿cómo te va? ¿En qué lugar de Muy Bolivia buenos estás? días. Un saludo cordial a usted y a toda la, la audiencia. Mm. Estoy en Santa Cruz de la Ah, en Sierra. Santa Cruz de la Sierra, Santa perfecto. Cruz, sí, es Mm. una ciudad muy bella. Uh-huh. Nuestro clima en este momento es hermoso. Estamos en 18 grados y la Claro. máxima va a ser 25, así que Mira qué lindo. estamos con una temperatura muy linda todavía. Uh-huh. Seguramente nos va a llegar el sur, el frío que ustedes tienen, porque viene desde el sur un tiempo más frío, ¿no? Pero Claro. estamos en la ciudad de Santa Cruz, Uh-huh. que es el motor de la economía de Bolivia, es Uh-huh. una ciudad más industrial, la ciudad más importante también poblacionalmente del país. Bien. Eh, Así que se está importando más de lo que se exportaba en materia de combustible en Bolivia. Así es. Esto era, Lamentablemente esto era impensado hasta estos momentos. era impensado, sinceramente, porque siempre Bolivia concebía de que era una gran potencia gasífera, Uh-huh. pero con el pasar de los tiempos, año a año, no se fueron descubriendo, no se fueron haciendo las exploraciones adecuadas. Y bueno, al final los bolivianos no sabemos si tenemos más gas o no, porque Sí, siguen explorando, más no encuentran gas. claro. En cambio, por ejemplo, Argentina ha potenciado mucho Vaca Muerta y está desarrollando mucho más. El Brasil también ha hecho descubrimientos y exploraciones. Uh-huh. Nosotros nos hemos ido quedando de manera que, como decimos aquí popularmente, el gas se está haciendo gas, Claro, es claro, decir, está desapareciendo claro. y los bolivianos estamos conflictuados porque ya tenemos colas de camiones en Uh-huh. busca de diésel. Uh-huh. No existían aquí en la ciudad de Santa Cruz, se dieron más en el Bueno, en altiplano. contrapartida, te cuento, Waldo, aquí, en esta zona, a pocos kilómetros, digamos, hay dos provincias, ¿no?, que están prácticamente juntas, hermanadas, ¿no?, que son Entre Ríos y Santa Fe. Hay una autopista que une la ciudad de Santa Fe, que está muy cerquita de Paraná, 30 kilómetros, con la ciudad de Buenos Aires. Entre Santa Fe y Rosario, primero, que son 140 kilómetros, y Santa Fe y Buenos Aires, que son 400 kilómetros, 450 kilómetros aproximadamente. En esa autopista Santa Fe-Buenos Aires, colas de camiones bolivianos. Seguramente, seguramente. ¿Por qué? Porque estamos con un problema de importación de diésel, porque Claro. eh, Pero al puede ser que el parecer, transporte boliviano se esté proveyendo de combustible de la Argentina. sí, seguramente, seguramente, porque de esa manera llegan a Bolivia con abastecimiento de diésel, Claro, porque en el país no lo van a tener. claro. Entonces, si no existe en Bolivia y los camiones están todavía en otros países, seguramente no solo que van a llegar a abastecer llenando sus tanques, sino también tendrán que traer adicionalmente en turriles, en galones, para poder proveerse porque en el caso boliviano lamentablemente existe. Este es un indicador de alerta, indudablemente, Uh-huh. porque además de eso, otros indicadores de alerta que son importantes nombrarlos, en el año 2014 nuestras reservas internacionales habrían llegado a 15.200 millones de dólares Uh-huh. y como tenemos el tipo de cambio fijo, en esa época nosotros teníamos tranquilidad total porque habían divisas suficientes, porque nuestras importaciones anuales son aproximadamente 12.000 millones. Uh-huh. Entonces teníamos muchas de estas reservas, pero ahora no sobrepasan los 4.600 millones. Y de esos 4.600, la mitad están en oro, de Claro. manera que liquidez en billetes, en dólares,
también ya existe una preocupación. Es otra cuestión importante de la alerta que debemos tener los bolivianos. Además de eso, en el caso boliviano, tenemos, podríamos decir, abastecimiento subvencionado varios otros productos, como por ejemplo, no solamente el diésel y la gasolina, sino también el pan. Hoy los productores han hecho conocer que hay escasez de harina y que harían subir el precio del pan de batalla, le llamamos nosotros el pan del barrio, el pan que comemos las familias normales. Entonces, este es otro indicador también. De manera que estas cosas no se veían, no se escuchaban. Hace 7 años atrás el gobierno planteaba que el modelo era fuerte, que el modelo era blindado, claro, y que incluso unas décadas próximas llegaríamos a ser igual que Suiza. Era anecdóticamente, bueno, pues, ¿quién no quiere llegar como país, llegar a tener los indicadores de Suiza? Pero hoy se ve que era una burla que se estaba haciendo en las políticas públicas bolivianas, lamentablemente. claro. Para atenuar un poco, digamos, estas cosas, yo creo que también es bueno nombrarlo, porque es así. Hay este año, por los espectaculares precios de las materias primas, tenemos un saldo de la balanza comercial positiva. El año pasado fue de 2.300 millones y este año en lo que va ya hemos llegado a sobrepasar un poquito de los 1.000 millones de superávit en la balanza de pagos. Y el otro colchón que tenemos es las remesas que nos mandan nuestros colegas, nuestros hermanos, nuestros parientes, los bolivianos que están en España, Estados Unidos, Argentina, en Chile, que anualmente también llega más o menos a 1.300 millones de dólares. Eso un poco atenúa, pero también atenúa, hay que reconocer el contrabando, mucho contrabando en Bolivia, y el narcotráfico. Claro. El narcotráfico provee de dólares ilegales en el mercado interno. El narcotráfico es una inyección de dólares en la economía. Si bien no hay estadísticas, pero se considera que mueve a veces hasta el 20% de relación al Producto Interno Bruto. Claro. Y el contrabando también, que es otro factor, porque provee, digamos, a los bolivianos productos baratos que se trae de la Argentina y de las demás cosas. De esta manera se atenúa, digamos, una crisis que el ciudadano de a poquito está comenzando a sentirle, ¿no? Y las medidas que adopta el gobierno van en sentido de modificar este cuadro de situación que nos estás planteando, Waldo. Bueno, el gobierno mantiene un tipo de cambio fijo que ha ayudado a que la inflación sea baja, indudablemente, ¿no? O sea, subvencionando el diésel, la gasolina, el pan, muchos productos. Entonces hay una estabilidad de precios porque la inflación el año pasado cerró en 0.9, ni siquiera el 1%. Entonces eso evidentemente debe ser una de las inflaciones más bajas, debe ser una de las inflaciones más bajas de la región. Así es. Pero se le está acabando los recursos, ese es el tema. Claro. ¿Con qué va a continuar hacia adelante con esa estabilidad? Claro. Porque si las reservas van bajando, y las reservas internacionales van bajando, si ya no tenemos la provisión de harina, por ejemplo, la harina está mucho más cara en la Argentina porque ha subido los precios internacionales, entonces Bolivia necesita más recursos para comprar tanto diésel como también los panes, lo que está subvencionando, y el déficit fiscal es muy alto, entonces no tiene los recursos. Ese es el tema, digamos, de alerta, y el gobierno en ese campo no ha llegado todavía a encender las luces con claridad, porque dice que eso es el modelo y el modelo tiene que mantenerse. Entonces, los productores han hecho conocer, por ejemplo, para el caso de la harina, bueno, hay que importar, pero si no hay recursos, habría que producir mucho más. Y necesitan, por ejemplo, es una discusión, no sé cómo se da en el caso de Uruguay, pero aquí es necesario para nosotros el caso de incorporar la biogenética en la agricultura. Para producir más, para tener mayores rendimientos, y el gobierno se niega a discutir ese tema. Claro. Los productores han hecho conocer la necesidad de que se haga más apertura a las exportaciones de los productos no tradicionales, pero el gobierno restringe las exportaciones de soya, las exportaciones de azúcar, las controla, hay que
pedir permisos burocráticos, etcétera. Entonces, no ha encendido las luces todavía para abrir un camino que muestre con más claridad de lo que puede pasar. Esa es nuestra preocupación como economistas, claro, porque analizamos la economía y no queremos caer en la crisis, porque la crisis nos va a afectar a todos y nos arrastra a todos. Bolivia, evidentemente, en este momento no tiene indicadores de crisis, no estamos en estanflación, porque la inflación es baja y porque una economía informal atenúa el desempleo. La gente que le botan de un empleo formal, con su indemnización, abre un kiosco o compra algo por mayor y vende, digamos, por menor con un precio más alto, sobrevive. Pero esa no es vida, es una vida de sobrevivencia. Entonces, pero el gobierno hace las estadísticas y le preguntan si tiene algún ingreso y está en actividad económica. Obvio, está vendiendo, pero con eso no le alcanza para su familia, que tenía un estándar de vida cuando tenía el empleo formal. Entonces va deteriorándose la vida. Ese es el tema de fondo de la economía boliviana, y yo creo que el gobierno no está viendo con claridad estas luces que se están, de alarma que se están encendiendo, que están cada vez más rojas, pero esperamos de que haya más diálogo, esperamos de que haya más discusión de estos temas para que podamos enfrentarlos, porque todos queremos salir de la crisis. Entre otras cosas, lo que ha provocado esta situación es que Bolivia redujo los volúmenes de gas que debe enviar a Brasil. ¿Ya hubo sanciones de Brasil a Bolivia? Seguramente que sí. El gobierno brasileño ha hecho conocer eso, que sí, porque el precio que ha ofrecido la Argentina es mayor, porque hay una... en el norte argentino hay una necesidad por el invierno, porque se consume mucho más gas. Entonces, el gobierno boliviano ha discriminado, ha vendido al que supuestamente le van a pagar más en dólares, pero la Argentina tiene dificultades de divisas. Entonces, ¿Cuánto prometió Argentina que le iba a pagar a Bolivia? 20, y el Brasil está con 12. Entonces, estamos hablando de 20 millones por BTU. Sí, $20 por BTU. Perdón, ¿no? $20 por millón. 20 exactamente, dólares por millón, ¿no? de BTU. Y el Brasil 12. Entonces, es evidentemente, pero es que cuando se hace comercio internacional, esta es una metida de pata en mi criterio del gobierno. Cuando se hace negocios internacionales, la seriedad y la responsabilidad es en toda época. ¿Y estos que son posicionamientos ideológicos? Porque de pronto estoy pensando, ¿no? El gobierno de Bolivia claramente tiene mayor afinidad ideológica con el gobierno de Argentina que con el de Brasil. Sí, yo creo que ese es el fondo, ¿no? Porque hubieron épocas en las que el Brasil nos pagó mucho más que la Argentina. Entonces, yo creo que y no hubo el cambio, digamos, de decir, dejemos a la Argentina y vendamos más al Brasil. No hubo eso, ¿no? Ahora que nos ofrece un poco más coyunturalmente la Argentina, se hace esta preferencia, en mi criterio, ideológica, con un deterioro muy grande en las relaciones comerciales con el Brasil, porque eso afecta al conjunto de otras relaciones también que tenemos, lamentablemente. Nos deteriora, nos erosiona en las relaciones bilaterales con el Brasil. Y con Brasil siempre hay que mantener buenas relaciones más allá del gobierno de turno que esté, ¿no? Así es que el comercio internacional de los países del mundo tiene que ser desideologizado. Y sí. Se basa en el comercio, es decir, se basa en aumentar volúmenes y lograr mejores precios, porque de eso se sustentan también las economías. No hay economías autogestionarias ahora, todas están interdependientes, y mucho más economías pequeñas como la boliviana, y bastante rezagadas en cuanto a desarrollo tecnológico y económico. Entonces, creo de que ese lamentablemente es un indicador muy, muy negativo. Bueno, otra cosa que también nos llega a preocupar bastante es de que lo político erosiona mucho lo económico. Entonces, la inestabilidad económica, la falta de seguridad jurídica, Hoy los juicios, el comentario, el voz populi, lamento decirlo, yo siendo boliviano, porque a veces nos avergüenza incluso reconocerlo, no es necesario encontrar el mejor abogado, más bien hay que reunir para pagar al juez. Eso quiere decir que la justicia está totalmente corrompida. Claro. Totalmente. Entonces la gente dice, ¿para qué gastar en los mejores abogados? Mejor ahorra tu dinero para pagar al juez.
Y eso es un absurdo, porque una sociedad que no tenga justicia No. es una sociedad que se está deteriorando lamentablemente, y esto tenemos que cortar lo más antes posible, porque ya hay observaciones incluso a nivel internacional de la falta de independencia política, de la independencia de los políticos de la justicia, ¿no? Bueno, es algo parecido a lo que estamos viviendo nosotros también, Waldo. Pareciera que algunas cuestiones nos unen definitivamente a los latinoamericanos, ¿m? Y que tiene que ver justamente con una sociedad que lamentablemente se va corrompiendo, va perdiendo valores. La pérdida de identidad, la pérdida de valores es tremendo en la República Argentina. Así que me imagino que esto también lo estarán sufriendo ustedes, como también Sí. lo padecen otros países. Waldo, seguramente vamos a volver a charlar, ¿eh? Con mucho gusto, Te con mando mucho un gusto, fuerte muy abrazo, agradecido. buen fin de semana Igualmente, un abrazo, y seguimos gracias, en hasta contacto, luego. ¿eh? Waldo López Aparicio es licenciado en Economía, magíster en Gestión y Políticas Públicas, analista económico de Bolivia, a propósito de situación económica que está viviendo ese país, no con la gravedad del nuestro, ¿no? Por ejemplo, me quedé pensando en ese 0,9% de inflación.